Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 1, Threshold. Capítulo 9. 1827 horas. 22 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia sin identificar del Covenant. Sistema sin clasificar. Campo de restos de Halo. La nave insignia se sumergía en la agitada atmósfera de Threshold. Cortana no podía mantener la postura de la nave. Se zarandeaba y abría una terrible cicatriz en las nubes, y lentamente se inclinaba sobre su eje central, hacia babor, sin escudos. El casco de la nave se había calentado hasta llegar a 1700 grados. El morro brillaba con un tono rojo oscuro, que se convertía en color ambarino en la sección media y se convertía en un penacho blanco en la cola de la nave. Los conductos y las secciones con antenas se fundían, se soltaban y dejaban un rastro de metal fundido en la explosiva estela de la nave. Las ondas de choque se traspasaban al chasis de la nave, mientras las altas presiones desgarraban la proa oleada tras oleada. La fricción de la densa atmósfera del planeta desgarraría la nave en cuestión de segundos. Cortana comunicó el jefe maestro: he llegado al enlace. Parece que el mecánico sabe lo que se hace. Tendrás energía para el generador estelar en un momento. Demasiado tarde, le contestó Cortana. Estamos demasiado bajos para escapar de la atracción gravitacional de Threshold. Incluso a máxima energía no podremos romper la órbita de caída. Y tampoco podemos abrir un túnel hacia el espacio estelar. El fuego Covenant que se acercaba cada vez más les había obligado a adentrarse más en la atmósfera. Se había colocado en una trayectoria en el límite de la seguridad. Había sido eso el verse engullidos por el plasma. Los había salvado a todos de una muerte segura. Solo para retrasar aquel destino solo unos minutos. Cortana volvió a comprobar los números, los propulsores, la velocidad y la atracción de la gravedad. Incluso aunque sobrecargase los reactores a niveles críticos, casi hasta la fundición, seguirían atrapados en aquella espiral descendente. Los cálculos no mentían. El mecánico que acompañaba al jefe maestro debía de haber reparado ya el enlace energético, porque el generador de saltos estelares volvía a funcionar, aunque no les servía para nada. Para poder penetrar en el espacio estelar, las naves debían estar alejadas de cualquier campo gravitacional potente. La gravedad distorsionaba las pautas superfinas de los filamentos cuánticos a través de los cuales Cortana tenía que programar el curso. La tecnología de saltos espaciales del Covenant era demostrablemente superior, pero dudaba de que el enemigo hubiese intentado en alguna ocasión saltar teniendo un planeta tan cerca. Cortana jugueteó con la idea de intentarlo de todos modos. Si encendía los generadores estelares, quizás tendría suerte y encontraría una posibilidad entre un cuatrillón, y localizaría el vector correcto entre la maraña de filamentos enredados a causa de la gravedad. Apartó de su pensamiento aquella posibilidad. A la velocidad a la que iba, cualquier intento por hacer que la nave se moviese resultaría un tambaleo caótico del que dudaba que pudiesen recuperarse. Intenta algo, le dijo el jefe con una calma asombrosa. Intenta lo que sea. Cortana suspiró. Entendido, jefe. Inició los generadores de salto estelar. El software fluyó por su conciencia. Los generadores Software y Kawa del UNSC rasgaban el espacio normal con fuerza brutal. La tecnología Covenant usaba una aproximación distinta. Los sensores entraron en línea, y Cortana podía ver realmente la maraña de redes de filamentos cuánticos que rodeaban la nave insignia. Asombroso, susurró. El Covenant podía escoger un camino a través de las dimensiones subatómicas. Un suave empujón de los generadores abría lo suficiente los campos para permitir que las naves pasasen fluidamente al espacio alternativo con un gasto mínimo de energía. Su resolución de la realidad del espacio-tiempo era infinitamente más poderosa que la de la tecnología humana. Se sentía como si antes hubiese estado ciega y nunca hubiese podido ver el universo que la rodeaba. Era bello. Esto explicaba cómo podía el Covenant efectuar saltos con tanta precisión. Podía trazar un trayecto literalmente sin equivocarse más que el diámetro de un átomo. ¿Estado, Cortana?, preguntó el jefe maestro. Espera, contestó, irritada por la distracción. A esa resolución, Cortana podía discernir todos los pliegues que causaban en el espacio la gravedad de Threshold, los otros planetas de aquel sistema solar, el Sol e incluso los creados por la masa de aquella nave. ¿Podía compensar todas aquellas distorsiones? Los sensores de presión captaron roturas del casco en 17 cubiertas exteriores. Cortana las ignoró. Apagó todos los sistemas periféricos y se concentró en la tarea que la ocupaba. Era la única forma de escapar de aquel embrollo. Saldrían de ahí atravesándolos. Se concentró en la interpolación del espacio fluctuante. Generó los algoritmos necesarios para anticipar y suavizar las distorsiones gravitacionales. La energía fluía desde los reactores hacia las matrices de los generadores de saltos estelares. Delante de ellos se abrió un sendero, un orificio no mayor que la cabeza de una aguja que se convirtió en un agujero de gusano giratorio, que rodaba y fluía.
La atmósfera de Threshold se sacudía y se veía arrastrada al interior del agujero, absorbida en el vacío de la otra dimensión. Cortana dedicó todos sus procesos a la comprobación del espacio que rodeaba la nave, y se arriesgó a realizar correcciones microscópicas en el trayecto para poder desplazarse hacia el sendero fluctuante. Las chispas bailaron alrededor de todo el casco cuando el morro de la nave insignia se apartó del espacio normal. Hizo que el resto de la nave atravesase el agujero, rodeados por tormentas de torbellinos y lanzas formadas por relámpagos. Comprobó sus sensores. La temperatura del casco estaba cayendo precipitadamente y registró una serie de explosiones por descompresión en las cubiertas agrietadas. Cortana surgió de su capullo de concentración e inmediatamente sintió la presencia electrónica del otro cerca de ella, vigilando los cálculos de salto estelar. Estaba casi encima de ella. Herejía. Siseó antes de apartarse y desaparecer. Cortana realizó una comprobación de los sistemas en todos los circuitos de la nave, esperando localizarla y a Covenant. No tuvo suerte. Maldito cabrón, emitió a través del sistema. Vuelve aquí. ¿Había visto lo que había hecho? ¿Había comprendido lo que había logrado? Si era así, ¿por qué lo había considerado una herejía? Era cierto, manipular 88 variables aleatorias en 11 dimensiones del espacio-tiempo no era un juego de niños. Pero era posible que la otra ya hubiese podido seguir todos sus cálculos. Pero quizás no. Los Covenant imitaban, no innovaban. O, al menos, eso es lo que había deducido la ONI de toda la información que habían conseguido sobre las razas extraterrestres. Siempre había pensado que aquello era una exageración, simple propaganda para hacer subir la moral humana. Ahora ya no estaba tan segura, porque si el Covenant comprendiese perfectamente el alcance de la magnificencia de su propia tecnología, no solo saltarían al espacio estelar desde la atmósfera de un planeta, sino que también saltarían hasta la atmósfera de un planeta. Podrían haber sobrepasado las defensas orbitales de Reach. ¿La Covenant había considerado eso una herejía? Ridículo. Quizás los humanos pudiesen superar al Covenant, si se les daba el acceso a la tecnología del enemigo. Cortana se dio cuenta de que por fin los humanos tenían una oportunidad para ganar aquella guerra. Lo único que necesitaban era tiempo. Cortana, estado, por favor. Estable, contestó Cortana. El jefe sintió como las explosiones que causaba la descompresión reverberaban por la cubierta. Eran como un trueno silenciado repentinamente cuando la atmósfera salía expulsada al exterior. Esperó que una explosión desgarrase la sala de máquinas, o que el plasma lo rodease. Comprobó la sala de motores, en busca de cualquier signo de grunts-élites, y exhaló al mirar a la cara de la muerte por enésima vez. Siempre estaba al borde de la muerte. John no era un fatalista, era simplemente realista. No esperaba ansioso el fin, pero sabía de todos modos que lo había hecho todo lo mejor que podía. Había luchado y ganado muchas veces por su equipo, por la Marina, por la raza humana, y eso hacía momentos como aquel tolerables. Eran, irónicamente, los momentos más pacíficos de su vida. Cortana, estado, por favor, preguntó de nuevo. Estamos a salvo, en el espacio estelar, contestó Cortana después de una pausa en la radio. Con destinación desconocida. Suspiró, y su voz sonó tensa por la preocupación. Nos hemos alejado de Halo, de Threshold y de la flota Covenant. Si esta lata puede mantenerse de una pieza un rato más, quiero poner algo de distancia entre nosotros y ellos. Buen trabajo, Cortana, contestó el jefe. Muy buen trabajo. Avanzó hacia el ascensor. Ahora tenemos que tomar una decisión complicada. Se detuvo y se volvió, para volver al lado del mecánico del Covenant. La criatura se había alejado del enlace de energía reparado y había llegado al lado de un panel medio fundido y abrasado que un rayo de plasma había alcanzado. Enfurruñado, retiró la cubierta y empezó a revolver en la maraña de cables ópticos. El jefe lo dejó solo. No era una amenaza ni para él ni para su equipo. Además, ese y los otros mecánicos podían ser la clave para reparar la nave y garantizar su supervivencia. Continuó avanzando hacia el hueco del ascensor, caminando por encima de los cadáveres de grunts que llenaban el corredor. Los pateó para comprobar que estuviesen muertos, y recuperó 2 pistolas de plasma y uno de aquellos disparadores de agujas. Entró en el ascensor, saltó y flotó hacia arriba. Gracias a la falta de gravedad, el jefe mantuvo ojos y oídos agudizados para captar cualquier tipo de amenaza mientras avanzaba hacia el puente. Todo estaba silencioso, en calma. Se detuvo al llegar ante la puerta abierta del puente de mando, y miró como la oficial técnico Polaski supervisaba un mecánico Covenant mientras este reemplazaba el panel de control de la puerta. Destrozado, el mecánico le dio la vuelta a un pedazo de cristal polarizado ante sus ojos, y recogió un panel cristalino inmaculado del suelo y lo insertó en el muro. Polaski se limpió las manos en la ropa sucia que llevaba y le hizo una señal para que entrase. Un humo fino y azul llenaba el puente, pero el jefe percibió que la mayoría de pantallas volvían a estar activas. Cerca, el sargento Johnson estaba atendiendo las heridas de Haverson mientras Locklear montaba guardia. Los ojos del joven marine no dejaban de mirar al mecánico, y su dedo no se separaba mucho del gatillo del M5B. El mecánico volvió a flotar,
giró sobre su largo eje y miró primero a Pulaski y después al jefe. Una ráfaga de estática brotó de los altavoces del puente, y el mecánico Covenant los miró antes de mirar a Pulaski. Tocó el panel de control y las pesadas puertas del puente se cerraron. El mecánico pasó un tentáculo por encima de los controles. Destellaron con un tono azul, que se apagó enseguida. Ahora se cierren, les dijo Pulaski. El feo este sabe lo que se hace. Unos silbidos ultrasónicos llenaron el aire que llamaron la atención del mecánico Covenant que acababa de reparar la puerta del puente. Sus ojos empezaron a mirar fijamente al jefe maestro. Trinó una respuesta. Flotó hasta el jefe e intentó colocarse a sus espaldas. ¿Qué está haciendo?, preguntó el jefe maestro, volviéndose para darle la cara a la criatura. El mecánico bufó irritado e intentó desplazarse de nuevo a su alrededor. El jefe maestro no se lo permitió. Aunque John no había visto ninguna actividad hostil en aquellas criaturas, seguían formando parte del Covenant. Tener uno a la espalda iba en contra de todos sus instintos. Le he pedido que arreglase los escudos de tu armadura, dijo Cortana. Déjale. El jefe maestro permitió al pequeño alienígena que pasase. Sintió que le quitaban el panel de acceso a los generadores de escudo que tenía en la espalda. Normalmente era necesario un equipo de 3 técnicos para retirar los fierros de seguridad y acceder a la fuente de energía radiactiva. El jefe se movió intranquilo. No le gustaba nada eso, pero Cortana siempre sabía lo que se hacía. Locklear miraba esto y se pasó una mano por la cabeza afeitada. Estaba de pie en la plataforma central, y se volvió hacia el otro mecánico del Covenant, que reparaba las pantallas quemadas en la parte de babor de la sala. Sostenía descuidadamente su MA5B, pero seguía apuntándolo en dirección al alienígena. No me importa lo que diga Cortana, le dijo al jefe. No me fío de ellos. El mecánico más cercano a Locklear flotó hasta los controles holográficos del puente y pasó un tentáculo por encima de una serie de puntos elevados. Las pantallas se encendieron de pronto y mostraron 3 cruceros Covenant acercándose rápidamente. La adrenalina se disparó en la sangre del jefe maestro. Cortana, rápido, acción evasiva. Calma, jefe, dijo Locklear. Movió la mano encima de un control holográfico. Las imágenes de la pantalla se detuvieron. Es una grabación. Se paró a contemplar los rayos de plasma que estaban chocando contra los escudos de la nave insignia. Tío, ojalá nuestras naves tuviesen armas como esas. Quizás pronto las tengamos, Marine, dijo el teniente Haverson. Se puso en pie con una mueca de dolor, y se desplazó hasta una pantalla que mostraba las tormentas de la atmósfera de Threshold. Cabo, pon en marcha esta. Locklear tecleó uno de los controles. Una línea de luces azules brillantes aparecieron en la pantalla, y el morro de la nave insignia surgió a la vista de todos. La línea azul abrió un agujero en el espacio y la nave saltó adelante. Las nubes de Threshold desaparecieron. En la pantalla solo quedaba oscuridad. Haverson se apartó de la cara los mechones de pelo rojo que le habían caído encima. Cortana preguntó, ¿alguien, sea humano o Covenant, habrá realizado antes un salto estelar dentro de una atmósfera? No, teniente. Normalmente estos campos gravitatorios tan potentes distorsionarían y destrozarían el horizonte de sucesos. De todas formas, con las matrices de salto estelar del Covenant, he logrado una resolución mucho mayor, y he podido compensarlas. Asombroso, murmuró Haverson. Vaya suerte, farfulló Pulaski. Se tiró de la punta de la gorra. Ha funcionado, contestó el jefe maestro. Por ahora, eso es lo único que importa. Se colocó delante de su equipo, intentando ignorar el movimiento que realizaba el mecánico Covenant que llevaba pegado a la espalda. Tenemos que planificar nuestro siguiente movimiento. Lamento no estar de acuerdo, jefe, le interrumpió el teniente Haverson. El simple hecho de que la maniobra de Cortana funcionase es lo único que importa ahora mismo. El jefe maestro se quedó mirando al teniente sin decir nada. Haverson alzó las manos. Ya sé que tienes el mando táctico, jefe, y sé que tu autoridad está respaldada por los miembros de la sección 3 de la ONI. No te discutiré nada en ese aspecto, pero debes comprender que tu misión original ha sido reemplazada por el descubrimiento de la tecnología que hay a bordo. Debemos ignorar tu misión y volver directamente a la Tierra. ¿Cuál es la otra misión?, preguntó Locklear, con un tono de sospecha en la voz. Haverson se encogió de hombros. No veo ninguna razón para mantener esta información confidencial. Cuéntaselo, jefe. Al jefe maestro no le gustaba que Haverson accediese a reconocer su mando táctico, ni que a continuación le ordenase desvelar material altamente clasificado. Cortana, preguntó el jefe, ¿está el puente asegurado contra posibles espías? Un momento, pidió Cortana. Unas luces rojas se encendieron en el perímetro de la sala. Ahora sí, puede seguir, jefe. Mi equipo y yo. Empezó el jefe. Dudó un segundo. Pensar en sus compañeros, los Spartans, le frenó. Por lo que sabía, habían muerto todos. Apartó eso hacia el fondo de su mente, y continuó. Nuestra misión consistía en capturar una nave Covenant,
infiltrarnos en el espacio controlado por el Covenant y capturar a uno de sus líderes. El alto mando esperaba poder usarlo para obligar al Covenant a un alto el fuego y a empezar a negociar. Nadie dijo palabra. Después Leclerc rebufó y puso los ojos en blanco. Las típicas misiones suicidas de la Marina. No, replicó el jefe maestro. Era complicada, pero teníamos una posibilidad. Y ahora, con esta nave, tenemos otra posibilidad. ¿Perdone? Jefe maestro, intervino Pulaski. Se quitó la gorra y la retorció con las manos. ¿No estará sugiriendo continuar con esa misión de locos? Apenas hemos sobrevivido a 4 días infernales. Ha sido un milagro que escapásemos de Reach, y que sobreviviésemos al Covenant en Halo. Por no mencionar al Flood. Tengo el deber de completar mi misión, explicó el jefe maestro, y lo haré con vuestra ayuda o sin ella. Hay mucho más en juego que nuestra comodidad personal, incluso que nuestras vidas. No somos Spartans, dijo Haverson. No estamos entrenados para este tipo de misiones. Eso era completamente cierto. No eran Spartans. El equipo de Ion nunca se hubiese rendido. Pero mientras examinaba sus cansados rostros, tuvo que admitirse a sí mismo que no estaban preparados para aquello. Si todavía quiere ir, yo le cubriré las espaldas, jefe, dijo el sargento, dando un paso al frente. Ion asintió, pero incluso en los ojos oscuros del sargento podía vislumbrar el agotamiento. Había límites a lo que podía resistir un hombre, incluso aunque fuese un marine tan duro como Johnson. Por mucho que no quisiera admitirlo, parecía que hubiese recibido sus órdenes originales no solo hacía apenas unas semanas sino una vida antes. A Ion le tentaba la idea de detenerse y reagrupar el equipo antes de seguir adelante. Lo que hay en esta nave, continuó Haverson, puede salvar a la raza humana. ¿Acaso no es ese el objetivo de tu misión? Volvamos a la Tierra, y que el almirante Azgo tome la decisión. Nadie cuestionará tu decisión para aclarar las órdenes teniendo en cuenta las circunstancias. Hizo una pausa antes de añadir, y la pérdida del resto de tu equipo. La expresión de Haverson era cuidadosamente neutral, pero el jefe seguía sintiendo una punzada cuando le mencionaban a su equipo. Y cuando intentaban manipularlo, recordó cuando ordenó que enviasen a Fred, a Kelly y al resto a la superficie de Reach, pensando que Linda, James y él mismo tomaban la misión difícil. Escucha al teniente, dijo Leclerc, le entregaremos algo a los de investigación y desarrollo para que estén entretenidos, y quizás consigamos un poco de tiempo libre. Voto por ese plan. Dedicó un saludo a Haverson. Claro que sí. Esto no es una democracia, les espetó el jefe maestro, con una voz a la vez tranquila y amenazante. Leclerc se estremeció, pero no reculó. Sí, puede que no lo sea, pero la última vez que lo comprobé mis órdenes venían del ejército. Y no de alguien de la marina, señor. El sargento miró ceñudo a Loudesty y se acercó a su lado. Será mejor que te reprimas, Marine, le ladró, o el jefe vendrá aquí y te arrancará las tripas por el culo. Y eso será algo muy piadoso. Si lo comparamos con lo que te haré yo. Leclerc estudió las palabras del sargento y valoró el silencio del jefe maestro. Miró a Pulaski y a Haverson. Leclerc suspiró, relajó su postura y bajó la mirada al suelo. Tío, odio toda esta mierda, de veras. Odio, interrumpí, dijo Cortana, pero debo decir que estoy de acuerdo con el teniente. El jefe encendió un canal de comunicaciones privado con Cortana. Explícate, Cortana. Creía que te habían construido para llevar a cabo nuestra misión. ¿Por qué me das la espalda ahora? No te estoy dando la espalda, se defendió ella. Nos dieron las órdenes cuando la UNSC contaba con una flota, cuando la presencia militar en Reach seguía intacta. Todo eso ha cambiado. El jefe maestro no podía mostrarse en desacuerdo con lo que Cortana le decía, pero en su voz había algo más. Por primera vez, John pensó que Cortana podía estar escondiéndole algo. Tenemos armas de plasma para una nave intactas, y las nuevas tecnologías de reactores, continuó Cortana. Imagínate si todas las naves pudiesen saltar al espacio estelar con esta precisión. Hizo una pausa. La UNSC podría ser tan efectiva en el espacio como tú eres en las misiones terrestres. Podríamos ganar la guerra. El jefe maestro frunció el ceño. No le gustaban las razones del teniente ni de Cortana, porque tenían sentido. Pero era impensable abortar su misión. Siempre había terminado lo que había empezado, y siempre había ganado. Como un soldado profesional, John estaba dispuesto a renunciar a todo por la victoria, su comodidad personal, sus amigos, e incluso su propia vida, si era necesario. Pero nunca había considerado que tendría que sacrificar su dignidad y su orgullo por un bien mayor. Suspiró y asintió. De acuerdo, teniente Haverson. Lo haremos a su modo. A partir de ahora, renuncio al mando táctico. Bien, aceptó Haverson. Gracias. Se volvió hacia los otros y continuó. Sargento, tú, Pulaski y Leclerc, volved al Pelican y recupera todo el equipo que no haya acabado reducido pedazos. Busca por el botiquín de campo, además, y volved aquí arriba a toda prisa. Sí, señor, contestó el sargento Johnson. Estamos en ello. Él y Pulaski se dirigieron hacia la puerta, teclearon los controles y esperaron a que las puertas se deslizasen. Pulaski le echó un vistazo al jefe maestro por encima del hombro. Después, meneando la cabeza, siguió al sargento.
Mierda, dijo Locklear, que comprobaba el fusil mientras correteaba tras ellos. Espera, tío, nunca más conseguiré tener una hora para dormir. Ya dormirás cuando estés muerto, Marine, le espetó el sargento. Las puertas del puente se cerraron. Busca una trayectoria de vuelta a la Tierra, Cortana, y después. Lo siento, teniente Haverson, le interrumpió Cortana. No puedo hacerlo. Un curso directo hacia la Tierra violaría directamente el protocolo Cole. Además, tampoco se nos permite un curso indirecto. La subsección 7 del protocolo Cole indica que no se puede llevar ninguna nave Covenant al espacio controlado por humanos sin realizar antes un reconocimiento exhaustivo en busca de sistemas de rastreo que pueda conducir al enemigo a nuestras bases. ¿La subsección 7? Estalló Haverson. Nunca la he oído nada. Muy poca gente la conoce, señor, contestó Cortana. Era poco más que un tecnicismo. Hasta ahora nunca se había capturado una nave Covenant. Con nuestras circunstancias, será complicado realizar un reconocimiento exhaustivo de la nave, dijo Haverson, colocando una mano bajo la barbilla, pensativo. Debe de tener más de 3 kilómetros de ancho. Tengo una sugerencia, señor, intervino el jefe. Un destino intermedio. Rich. Haverson disimuló el asombro con una sonrisa. Jefe, no queda nada en el sistema de Rich, solo el ejército Covenant. No, señor, replicó el jefe maestro. Hay otras posibilidades. Haverson alzó una ceja. Sigue, jefe. Tengo curiosidad. La primera posibilidad, dijo John, es que el Covenant haya vidriado el planeta y haya seguido adelante. En ese caso puede haber naves del UNSC abandonadas, pero que aún puedan funcionar. Las podríamos reparar y llegar con ellas a la Tierra. Dejaríamos la nave insignia Covenant en una órbita baja, y volveríamos con equipo científico para efectuar la operación de recuperación de datos. Haverson asintió. Es arriesgado. Pero el Éufrates llevaba un Prowler con él. Tenían que soltarlo para realizar una misión de reconocimiento, pero les llegó antes la señal de dejar todo lo que tuviesen entre manos y ayudar en la defensa de Rich. Quizás, después de todo, no sea tan complicado. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el Covenant siga allí, dijo el jefe maestro. Las posibilidades de que ataquen a una de sus propias naves son muy bajas. En cualquiera de los dos casos no violamos el protocolo Cole, ya que el Covenant ya conoce la localización de Rich. Cierto, contestó Haverson. Caminó hasta el centro del puente. Muy bien, jefe. Cortana, prepara el curso hacia Rich. Entraremos por el borde del sistema y reconoceremos la situación. Si es demasiado complicado, saltaremos y buscaremos otra ruta hacia casa. Recibido, teniente, replicó Cortana. Por favor, tened en cuenta que esta nave viaja por el espacio estelar mucho más rápido que nuestras contrapartidas del UNSC. Estimo que llegaremos a Rich en 13 horas. El jefe maestro suspiró y se relajó un poco. Tenía otro motivo para escoger Rich, uno que no le había revelado al teniente. Sabía que las posibilidades de que alguien hubiese sobrevivido en la superficie eran remotas, quizás astronómicas. Porque cuando el Covenant decidía vidriar un planeta, lo hacía con total minuciosidad, pero tenía que verlo con sus propios ojos. Era la única forma de aceptar que sus compañeros habían muerto. Una lluvia de estática cubrió al jefe, primero por la columna vertebral y después le rodeó el torso. Se oyó un chasquido y un chisporroteo alrededor de toda su armadura. Mjolnir. El mecánico lo soltó y trinó entusiasmado. Las rutinas de diagnóstico recorrieron el HUD del jefe. En la esquina derecha superior la barra de recarga de los escudos parpadeó y empezó a llenarse lentamente. Funcionan, dijo el jefe maestro. A John le aliviaba volver a tener escudos. No olvidaría lo que suponía luchar sin ellos. Había sido una llamada de advertencia, no podía depender completamente de la tecnología. También era un recordatorio de que la mayoría de batallas se libraban en la mente, antes de enfrentarse físicamente al enemigo. Esas criaturas son impresionantes, remarcó Haverson. Se quedó mirando al mecánico del Covenant, que flotaba hacia el muro de pantallas y empezaba a trabajar en una de ellas. Me preguntó cómo debe el sistema de castas del Covenant. Señor. La voz del sargento Johnson resonó por la radio, recubierta de estática. Tiene que venir enseguida al Pelican. ¿Usted y el jefe nos disparan?, preguntó el jefe. Negativo, contestó. Es uno de los tubos criogénicos que recuperó. ¿Qué le sucede, sargento?, espetó Haverson. Jefe, dentro hay un Spartan. Sección 1, 3 Hold. Capítulo 10. 1852 horas. 22 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia capturada al Covenant. En el espacio estelar. Localización desconocida. Después de que el jefe hubiese ido a investigar lo que sucedía con la cápsula de criogenización, Haverson se aseguró de que las puertas del puente estuviesen cerradas. Se dio la vuelta y caminó hacia el mecánico que había arreglado la armadura del jefe maestro. Sois unas criaturas fascinantes, murmuró. Desenfundó la pistola y la apuntó a la nuca de la criatura. 2 de los 6 ojos del mecánico se clavaron en el cañón del arma. Un tentáculo se le acercó, se dividió en finos hilos rastreadores, y tocó el metal grisáceo. ¿Qué estás a?, preguntó Cortana.
Haverson disparó contra el mecánico. La bala le atravesó la cabeza y roció de sangre y carne la pantalla que el alienígena había estado reparando. «Haverson», gritó Cortana. El otro mecánico se dio la vuelta y chilló. Después una luz parpadeante en una pantalla rota le llamó la atención, y lo olvidó todo al volver al trabajo. Haverson se arrodilló al lado del mecánico muerto y enfundó el arma. «No te di lección», susurró. Tocó la extraña piel resbaladiza de la criatura. El color pasó de una tonalidad rosácea a un gris frío. Lo arrastró hasta la escotilla de salida, la abrió y colocó el cadáver en el corredor. Se detuvo, y se inclinó para colocarle los tentáculos alrededor del cuerpo. «Lo siento, no lo merecías». «¿Era eso necesario?», preguntó Cortana. Haverson se puso en pie, se limpió las manos en los pantalones y cerró el acceso a la escotilla de salida. «Me sorprende que tengas que preguntarlo, Cortana». Notaba que su voz sonaba enrabiada, e intentó controlar su furia. No estaba enfadado con Cortana sino consigo mismo, furioso por la horrible necesidad de aquel acto. «Los Covenant imitan, no innovan», explicó. «El mecánico al que ordenaste que reparara la armadura del jefe tuvo acceso de primera a nuestra tecnología de escudos. Una tecnología que robamos al Covenant y que mejoramos. Si de alguna forma logra volver al Covenant, esa tecnología mejorada caerá en sus manos. ¿Te gustaría que eso se manifestase en mejores escudos personales para sus guerreros élite? ¿O en sus naves de combate?» Cortana se quedó callada. «El cabo Locklear tenía razón», farfulló Haverson. «Yo también odio toda esta mierda». «Lo comprendo», contestó finalmente Cortana, pero su voz era tan fría que podría haber congelado Helio. Haverson suspiró y se miró las manos. La sangre del mecánico le había teñido la piel con puntitos azules y negros. «¿Crees que el jefe maestro encontrará lo que realmente busca en Reach?» «¿Qué quieres decir con lo que realmente busca?», preguntó Cortana. La voz era todavía helada, pero la curiosidad la calentaba un poco. «Quiero decir los otros Spartans». Haverson soltó una débil carcajada. «Es cierto, sus motivos para ir a Reach eran válidos. Si no, no iríamos, pero eso no es lo que busca». «Envió a su equipo a la superficie de Reach». «Los envió a la muerte». «¿Qué comandante no volvería? ¿Qué comandante no esperaría que siguiesen con vida, fueran cuales fuesen las posibilidades?» Sección 1, 3 Hall. Capítulo 11. 0930 horas. 4 de septiembre de 2552. Calendario militar. Alto mando del UNSC. Instalaciones Bravos. Sydney, Australia. La Tierra. 2 semanas y media antes, el teniente Wagner atravesó los detectores de metal y explosivos para situarse en la entrada del atrio de la enorme estructura, vagamente cónica. Aunque oficialmente su designación era la instalación del alto mando del UNSC B6, habían apodado al extenso edificio como la Colmena. Estaba nublado en Sydney. La luz gris se filtraba a través de la bóveda de cristal que tenía sobre la cabeza. Pasó al lado de los oficiales y los militares que se dirigían a las destinaciones en las que iban a pasar un tiempo. Ignoró las plantaciones de acacias y de helechos exóticos, que servían para la prensa y las visitas civiles. Hoy no tenía tiempo para el placer. Al cabo de una hora, la calma y la eficiencia aparentes del alto mando quedarían destruidas en 1.000.000 de fragmentos. Solo algunos de los miembros de más rango sabían que en aquellos momentos la fortaleza militar más poderosa del UNSC, Reach, no era más que cenizas. Wagner se acercó a la estación de la recepcionista, vigilado de cerca por 3 marines. Mantener escondido el destino de Reach no era el mayor secreto del UNSC, ni de lejos. Virtualmente nadie de las colonias interiores sabía lo peligrosamente cerca que estaban de perder aquella guerra. La sección 2 de la ONI había hecho una tarea excelente manteniendo la invención de que las fuerzas terrestres resistían el embate Covenant. ¿Y qué pensaban los habitantes de las colonias exteriores? Los que no habían ido a puestos lejanos y se habían escondido en bases privadas no tenían de qué preocuparse. El Covenant no tomaba prisioneros. «Le esperan hoy, teniente», le dijo la recepcionista. Era una joven oficial técnico, y tenía aspecto de no preocuparse, y de no saber nada. Pero los ojos la traicionaban. Sabía algo. Quizás no supiese concretamente la información, pero sin duda se habría fijado en el incremento del protocolo de seguridad. O las miradas preocupadas de los oficiales al mando. «Por favor, diríjase al ascensor 8», le comunicó, y volvió su atención a la pantalla que tenía delante. Wagner se apuntó mentalmente que tendría que averiguar quién era esta persona tan perceptiva y reclutarla para la sección 3. La ONI había perdido a un montón de gente buena las últimas semanas. Wagner se desplazó hasta la pared de metal y un par de puertas se abrieron ante él. Entró en una sala pequeña, y las puertas se cerraron con un silencioso chasquido. De la pared surgió un escáner de retina y de huellas dactilares. Wagner presionó la mano en el escáner, y una aguja le pinchó el dedo índice. Contrastarían SWAT con la muestra que tenían archivada. Parpadeó una vez y descansó la barbilla en el escáner de retina. «Buenos días, teniente», le susurró al oído una dulce voz femenina. «Buenos días, Lisitea. ¿Qué tal te encuentras hoy?» «Muy bien, ahora que veo que ha vuelto sano y salvo de su misión. Supongo que todo ha ido como se esperaba».
Ya sabes que eso es confidencial, le contestó a la IA. Claro, respondió ella, con un tono juguetón. Pero lo descubriré de todos modos. ¿Por qué no me ahorra algo de tiempo y me lo cuenta directamente? Aunque normalmente disfrutaba de estas conversaciones con Lisitea, sabía que formaba parte del escáner biométrico. Comprobaba sus ondas cerebrales y sus pautas vocales en las respuestas a sus preguntas, y las comparaba con las respuestas antiguas que almacenaba en su memoria. Probablemente también comprobaba su lealtad con las medidas de seguridad. Nada podía salir de la sección 3. Cada día que pasaba estaban más paranoicos. Claro que lo descubrirás, repuso Wagner, pero aún así tampoco te lo puedo contar. Eso sería una infracción de la seguridad, punible según el artículo 428A. Además, añadió en un tono más serio, tendré que informar de esta violación a mi controlador. Laia carcajeó con un sonido como de porcelana chocando entre sí. ¿Puede proceder, teniente? Las puertas se abrieron y mostraron un corredor forrado de paneles de nogal y los cuadros de Washington cruzando el Delaware, la última batalla de Cole, varios paisajes extraterrestres y algunas batallas espaciales. Aunque apenas había notado el descenso, Wagner se había adentrado 3 kilómetros en el interior del planeta a través de capas sólidas de granito, cemento reforzado, planchas de titanio y metal endurecido con pulsos electromagnéticos. Nada de esto le hacía sentirse más seguro. Las instalaciones de investigación de la Onion Ridge tenían las mismas medidas de seguridad, y no les había servido de nada a esos pobres cabrones. Salió del ascensor. Vigila, le susurró por la espalda a Lisitea. Están buscando una cabeza de turco. Wagner tragó saliva y alisó las arrugas microscópicas de su uniforme. Buscó un motivo para retrasarse. Cualquier cosa que le permitiese no entrar en la sala que había al final del pasillo. Suspiró y recuperó la marcha. Nadie hacía esperar al comité de seguridad del UNSC. Un par de soldados aparecieron al lado de las puertas dobles. No les saludaron, y las manos se mantuvieron sobre las culatas de sus pistolas enfundadas. Miraban por encima de él, pero Wagner sabía que si daba un solo paso en falso, primero le dispararían y después preguntarían. Las puertas se abrieron silenciosamente hacia adentro. Entró, y las puertas se cerraron tras él. Wagner reconoció a la mayor parte de los militares de alto rango sentados a la mesa con forma de luna creciente. El comandante general Nicholas Strauss, el almirante de la flota Sir Terence Huth y el coronel James Ackerson. La silla del vicealmirante Whitcomb permanecía vacía. También estaban presentes media docena de oficiales, todos con rango de mando, lo que alteró a Wagner. Cada uno tenía una pantalla delante, e incluso vueltas del revés. Wagner reconoció el informe preliminar y las grabaciones. Wagner saludó. El general Strauss se inclinó hacia adelante y apagó su pantalla. Jesús. ¿Sabíamos que tenían tantas naves? Golpeó con el puño la mesa. ¿Por qué demonios no lo sabíamos? ¿A qué miembro de la ONI se le escapó? Ackerson se reclinó en la silla. No es culpa de nadie, general. Solo del Covenant. Evidentemente, me preocupa más nuestra respuesta a esta incursión. Han diezmado nuestra flota. La reputación de Ackerson le precedía. Wagner había huido hasta donde había llegado en el pasado para asegurarse que sus operaciones tuviesen prioridad por encima de las de la sección 3. Su rivalidad con la doctora Catherine Halsey, la líder del programa Spartan E, era legendaria. Wagner pensaba que le habían asignado un puesto en el frente, pero, aparentemente, había logrado librarse de él. Eso se traducía en problemas. El almirante Hu sirvió, apartó su pantalla y entonces pareció darse cuenta de la presencia de Wagner. Devolvió el saludo. El almirante estaba impecablemente arreglado, ni un solo pelo estaba friera de su cabeza, pero debajo de sus ojos se percibían unas ojeras oscuras. Descanse, teniente. Wagner se cogió las manos por detrás de la espalda, y separó ligeramente los pies, pero no se relajó ni un milímetro. No se podía descansar en presencia de leones, tiburones y escorpiones. Hull se volvió hacia Ackerson. Diezmado no sería la palabra correcta, coronel. Nos habrían diezmado si hubiésemos perdido una de cada 10 naves. Alzó levemente la voz. En lugar de eso, hemos perdido 10 naves por cada una que logramos rescatar. Ha sido un completo desastre. Claro, almirante, asintió Ackerson, simulando escuchar, mientras sus ojos recorrían de nuevo la pantalla. Sus cejas se alzaron cuando se dio cuenta del sello con la fecha y la hora. De todos modos, hay una cosa que me gustaría que me contestaran. Su mirada helada se clavó en Wagner. El tiempo que ha pasado entre los sucesos de este informe y ahora. Se reclinó en la silla, pensativo. Felicidades, teniente. Es un nuevo récord de velocidad entre la Tierra y Reach. Especialmente sabiendo que se realizaron los saltos al azar requeridos por ley, antes de volver a la Tierra. Señor, contestó Wagner. Seguía el protocolo Cole al pie de la letra. Era mentira y todo el mundo presente lo sabía. La ONI siempre ignoraba el protocolo Cole. En este caso, seguramente estaba justificado por el valor de la información. Pero si querían crucificarlo, solo tenían que comprobar el tiempo registrado en su Prowler y realizar los cálculos. Hull movió la mano. Ese no es el tema. Yo creo que sí, espetó Ackerson. Rich ha caído. No hay nada entre la Tierra y el Covenant, solo un montón de vacío. Eso,
y que podamos mantener el secreto, es el tema. Revisaremos las prácticas de la sección 3 más tarde, coronel. El almirante Hu se volvió hacia Wagner. He leído su informe, teniente. Es muy detallado, pero quiero oírlo de su boca. ¿Qué vio? ¿Hay detalles que consideró demasiado sensibles para incluirlos en su informe? Cuéntemelo todo. Wagner respiró profundamente. Se había preparado para esto y relató lo mejor que pudo cómo las naves del Covenant habían aparecido en el sistema, los valerosos esfuerzos de la flota del UNSC para defender Reach, cómo fracasaron y cómo los destruyeron sistemáticamente. Cuando el Covenant desembarcó en la superficie de Reach con sus fuerzas de infantería y tomaron los generadores de las armas orbitales. Aquello fue el fin. Bueno, yo solo pude ver el principio del fin. Vidriaron el planeta, empezando por los polos. Wagner, que hacía 2 años había sufrido quemaduras a causa del plasma Covenant en un tercio de su cuerpo y no había gritado ni derramado una lágrima, se detuvo ahora y se secó la humedad que estaba emborronando su vista. Me entrené en la Academia de la Marina de Reach, señor. Era lo más cercano que tenía a un hogar en las colonias exteriores. Judas sintió, comprendiendo lo que sentía. Ackerson rebufó. Se separó de la mesa, se puso en pie y se acercó a Wagner. Guárdese los sentimentalismos, teniente. Dice que han vidriado Reach completamente. Wagner detectaba un poco de ansia en el tono del coronel. Como si deseara que el Covenant hubiese destruido Reach. Señor, explicó Wagner. Antes de saltar al espacio estelar, vi cómo destruían los polos, y como aproximadamente 2/3 de la superficie del planeta ardían. Ackerson asintió, parecía que la respuesta le satisfacía. Así que todo el mundo en Reach ha muerto. También el vicealmirante Whitcomb y la doctora Halsey. Asintió y añadió, qué pérdida más lamentable. En su voz no se notaba lástima. Solo puedo especular, señor. No será necesario, murmuró Ackerson, y volvió a su silla. Al menos contamos con nuestros programas de armas especiales, suspiró Strauss. Los Spartans y de la doctora Halsey fueron todo un éxito. Ackerson le lanzó al general una mirada que podría haber atravesado una plancha blindada. El general se detuvo en medio de la frase, y cerró la boca. Wagner se quedó absolutamente quieto, mirando hacia adelante, simulando que no había presenciado una infracción tan grave del protocolo militar. Un general cediendo ante un oficial inferior. Acababa de descubrir algo extraordinario. Había una especie de plan de reserva del mismo nivel que el programa Spartan, y Ackerson estaba al cargo. De pronto, el coronel le parecía mucho más capaz. Wagner continuó simulando ignorancia, y a toda costa evitó la mirada del coronel Ackerson. Si éste sospechaba que lo había descubierto, el muy cabrón haría que lo eliminasen para evitar que su secreto se transmitiese a la sección 3. Tras lo que pareció un siglo de silencio incómodo, el almirante Hu carraspeó. ¿Y el Pilar of Autumn, teniente Wagner? ¿Destruyeron la nave, o saltó? No la menciona en su informe. Saltó, señor. La telemetría indica que la persiguieron varias naves enemigas, por lo que solo podemos especular sobre lo que le ha sucedido. No mencionaba el Pilar of Autumn en mi informe, señor, porque está en la lista de seguridad de la sección 3. Bien. Hood cerró los ojos. Así pues, ¿queda alguna esperanza? Ackerson meneó la cabeza. Con todos los respetos a mi predecesora, la doctora Halsey, las armas especiales que viajaban a bordo del Pilar of Autumn no tienen ninguna oportunidad de llevar a cabo la misión. Podríamos haberles pegado a todos un tiro en la cabeza y hubiésemos acabado antes. Ya basta, Ackerson, dijo Hood, con una mirada fulminante. Ya basta. Señor, intervino Wagner. El coronel quizás tenga razón, al menos en la evaluación de la misión. Nuestro agente en el Pilar of Autumn nos envió una señal antes del fin. Decía que lamentablemente un número significante de Spartans habían descendido a la superficie de Reach para defender las armas orbitales. Pues ahora están muertos, concluyó Ackerson. Los monstruos de Halsey deben de haber perdido por fin su pátina de invulnerabilidad. El almirante Hood cerró la boca. La doctora Halsey dijo lentamente y con un control deliberado, y sus Spartans merecen nuestros máximos respetos, coronel. Se volvió para darle la cara, pero Hood miraba a través de Ackerson. Y si quiere mantener su recién adquirida posición en el Consejo de Seguridad, les mostrará ese respeto. O lo enviaré a Melbourne de una patada. Yo solo, se justificó Ackerson. Esos monstruos, continuó Hood, interrumpiendo su protesta, han acabado con más enemigos que 3 divisiones de la ODST, y se han ganado las más altas medallas del UNSC. Esos monstruos me han salvado la vida personalmente 2 veces, además de las vidas de la mayor parte del personal veterano que está presente en el alto mando. Mantenga a raya su intolerancia, coronel. ¿Me comprende? Mis disculpas, farfulló Ackerson. Le he hecho una pregunta directa, ladró Hood. Señor, contestó Ackerson, le comprendo perfectamente. No sucederá de nuevo. La cara se le tiñó de un color rojo brillante. Wagner, de todas formas, no creía que fuese de vergüenza, sino de rabia. Los Spartans, susurró Hood. La doctora Halsey, Whitcomb. Hemos perdido demasiada gente buena en Reach, por no mencionar las docenas de naves. Apretó los labios hasta que formaron una fina línea.
Deberíamos enviar una pequeña fuerza de reconocimiento para descubrir qué ha quedado, sugirió el general Strauss. Eso no es muy inteligente, señor, replicó Ackerson. Debemos recular y reforzar las colonias interiores y la Tierra. Las nuevas plataformas orbitales no estarán en línea hasta dentro de 10 días. Hasta entonces, nuestra posición de defensa será demasiado débil. Necesitaremos todas las naves de que dispongamos. Dijo el almirante Hood. Se colocó los 2 pulgares bajo la barbilla y consideró ambas opciones. Señor, interrumpió Wagner, hay un punto adicional que no he cubierto en mi informe. No me parecía excepcionalmente importante en ese momento, pero si están planteando una misión de reconocimiento, creo que podría ser pertinente. Suéltalo, le dijo el general Strauss. Wagner tragó saliva y resistió la necesidad de cruzar su mirada con la de Ackerson. Cuando el Covenant destruye un planeta, normalmente desplazan hasta ahí sus naves más grandes y rodean el mundo con una serie de órbitas cruzadas para asegurarse que hasta el último milímetro cuadrado de la superficie queda cubierto con los bombardeos de plasma. Somos dolorosamente conscientes del procedimiento de los bombardeos del Covenant, teniente, gruñó Hood. ¿Qué pasa con ellos? Como les he comentado, empezaron por los polos, pero solo usaron unas cuantas naves. No habían muchas sobre las latitudes cercanas al Ecuador, y no esperaban más naves. Además, un gran número de vehículos de combate del Covenant abandonaron el sistema persiguiendo el Pillar of Autumn. Ackerson movió una mano desdeñosamente. Rich está vidriado, teniente. Si se hubiese quedado lo suficiente para contemplar todo el espectáculo, también usted habría ardido. Sí, señor, replicó Wagner. Pero si se efectúa una misión de reconocimiento, me gustaría presentarme voluntario. Ackerson se levantó y se acercó a Wagner. Se quedó a 1 centímetro de su cara, y sus ojos se encontraron. La mirada de Ackerson era puro veneno. Wagner hizo todo lo posible para no rendirse, pero no podía evitarlo. Con una mirada había sabido que aquel hombre lo quería muerto, por el motivo que fuese, que había oído hablar del programa alternativo a los Spartans y de Ackerson, que no quería problemas sobre Rich. O quizás, como le había advertido Lisitea, estaba buscando solo un cabeza de turco. ¿Está sordo, teniente?, le preguntó Ackerson, con una preocupación burlona. ¿Es que ha perdido algo de oído durante el combate? No, señor. Bueno, pues cuando salta por los límites del espacio estelar en esos diminutos prowlers, se arriesga a toda clase de daños por radiación. O quizás sea el trauma de ver Rich destruido lo que le ha afectado. Sea cual sea su problema, cuando se vaya de aquí irá directamente a la enfermería. Tendrán que darle el alta en todos los campos antes de poder volver al servicio activo. Se encogió de hombros. Algo dentro de usted tiene que estar mal, teniente, ya que parece que no ha comprendido mis palabras aunque estaban bien claras. Señor, intentemos esto, pues. No malgastaremos ninguna nave del UNSF para confirmar lo que ya hemos visto docenas de veces. Rich ha desaparecido. Se acercó todavía más a Wagner. Todo lo que había sobre Rich ha sido hecho pedazos, o quemado, o vidriado. Todo el mundo de Rich ha muerto. Le clavó un dedo en el pecho para dar más énfasis a sus palabras. Muerto, muerto, muerto. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.